Solución de sistemas de ecuaciones lineales. Acá es importante que sean lineales las ecuaciones diferenciales que vamos a plantear. Vamos a ver cómo resolver algunos sistemas de ecuaciones. Em, Vamos inicialmente a hablar en general, cómo resolver un sistema de ecuaciones a través del operador diferencial y, bueno, posteriormente lo que vamos a estudiar serán básicamente tres tipos de modelos que van a generar sistemas de ecuaciones, lo que serán sistemas masa resorte acoplados, tanques acoplados, es decir, un sistema de mezclas y circuitos. Bien, mezclas y circuitos nos vamos a interesar en este momento solamente por plantearlos, no tanto por resolverlos. Por ejemplo, para el de mezclas vamos a tratar de guiar un poco la solución para que podamos tener una dimensión de qué podríamos hacer en un caso de esos y qué tan complejo podría llegar a ser el problema. Pero no vamos a resolverlo como tal, ¿vale? De masa resorte, sí vamos a estar resolviendo. Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poco del operador diferencial. Vamos a ir abriendo aquí la pizarra. El operador diferencial es algo que de alguna manera hemos venido utilizando a lo largo de los cursos de cálculo, a partir del curso de cálculo 1. Vamos a ver cómo definirlo. Bueno, está tardando esto un poco. Bien. Bueno, como les digo, importante para este tipo de ecuaciones diferenciales es que la ecuación diferencial sea ¿cómo? Sea lineal, ¿cierto? Que sea lineal. Y bueno, inicialmente vamos a ver qué pasa cuando es de coeficientes constantes, pero bueno, si no fuera de coeficientes constantes ya veremos qué podríamos hacer. Inicialmente vamos a considerar que son de coeficientes constantes, posiblemente no homogéneas, eso no tiene ningún problema, pero que sea lineal, ¿vale? Bueno, estamos aquí. Vamos a empezar a hablar del operador diferencial. El operador diferencial. Ese operador diferencial se denota, lo vamos a denotar simplemente como eh, la letra D mayúscula. Esta letra D mayúscula de alguna manera se ha estado utilizando, por ejemplo, cuando hablábamos del criterio de las segundas derivadas parciales para determinar si había un extremo relativo de qué tipo para un punto crítico, ¿cierto? Que se usaban las segundas derivadas parciales. Se usaba esa D mayúscula, pero no tiene la misma connotación que se tiene aquí. Veamos. Cuando nosotros desde el curso de cálculo 1 eh, vimos las notaciones de derivada, las notaciones de derivada, si teníamos una función y igual a f de x, las notaciones de derivada que se veían cuáles eran. Teníamos y', f' de x, ¿cierto? ¿Qué otra notación teníamos? Las más usuales son estas tres, de y de x, y luego aparecían notaciones como esta. Teníamos, por ejemplo, acá fx, o teníamos también esta de aquí. Acá teníamos una que era de este estilo. Bien, había otra que era similar a esta y era así. Es decir, derivada de y con respecto a x. Bien, en ese sentido.
Teníamos estas notaciones. Estas primeras tres fueron las que se utilizaron casi todo el tiempo en el curso bueno, los cursos de cálculo uno, cálculo 2 y cálculo 3. ¿Qué pasa? En cálculo 3 sí que fue apareciendo esta notación, sobre todo, esta notación, y bueno, en relación un poco esta, pero no en el sentido del uso de esta de mayúscula, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el operador diferencial? El operador diferencial, básicamente, pensémoslo de la siguiente forma. Acá nosotros podemos tomar el operador diferencial así. Yo voy a definir acá un espacio, vamos a ir construyendo esto. Tenemos acá el espacio vectorial del conjunto de las funciones continuas en, bueno, en el intervalo de menos infinito a infinito, así, bien, en este conjunto también, en este mismo conjunto. A ver, esta notación de acá, ¿qué representa? Vamos, esto se conoce como el conjunto de las funciones de clase, creo que está escribiendo sobre otro tablero, no importa, de clase C infinito sobre el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Qué quiere decir que sea de clase C infinito? Que sea de clase C infinito quiere decir lo siguiente. Es decir, es el conjunto de las funciones infinitamente diferenciables son el conjunto de las funciones infinitamente diferenciables sobre el intervalo de menos infinito a infinito. Es una primera versión de este operador diferencial, pero de hecho vamos a ver que esto puede ser bastante flexible y podemos flexibilizarlo al punto de hacer lo que veníamos haciendo nosotros hasta el momento, manipularlo sin tener mucho cuidado con su naturaleza. A ver, ejemplos de funciones de clases infinito. Bueno, vamos a borrar por acá esto. O bueno, vamos a dejar esto y más bien abrimos otro. Quiero funciones, ejemplos de funciones de clases e infinito, que se puedan derivar infinitas veces y que todas las derivadas existan o estén bien definidas en el intervalo de menos infinito a infinito, es decir, en todos los reales. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? La función seno o coseno. Eso. Entonces, ejemplos de funciones de este estilo son, por ejemplo, la función seno de x, la función coseno de x, la función e a la x, ¿cierto? Bueno, de hecho tenemos e a la x y potencias, bueno, e a la p de x básicamente. Pero ahora vamos a dejar así estas básicas. Y acá de hecho cualquier polinomial, ¿sí? Cualquier polinomial también es una función de clase C infinita. Entonces, ¿qué es lo que Pero, hace el operador profe, diferencial? Sí, señor. pero el polinomio, usted dijo que tenía que derivarse infinitas veces, sí. O sea, el polinomio en algún momento ya no. Bueno, sí se puede derivar infinitas veces, pero en alguna parte, depende del grado, llegaría a cero. No pasa nada. Por ejemplo, si el polinomio es 2x más 1, P' es ¿quién? Es 2. P segunda es 0.
Pero acá podemos continuar. P tercera. La derivada de una función constante es 0. Y tengo acá la constante 0. Y acá la iésima derivada de x es 0 para todo i mayor o igual que 2. Pero siempre es una función constante 0. Y la función constante 0 está definida en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Sí? Así como también lo está definida la función constante 2, lo estarán definidas todas estas funciones constantes 0. Entonces esta es de clase C infinito. No importa que se anule, porque la derivada de 0 sigue siendo 0 y sigue estando definida en el intervalo en los reales. Teniendo entonces claro esto que es esta notación, acá lo que se hace es que se toma una función de este espacio vectorial, ¿bien? De este espacio vectorial de clase C infinito y se envía a esta función afectada por el operador diferencial, ¿bien? ¿Y esto en qué se convierte? ¿Qué es lo que significa una igualdad cuando tiene dos punticos adelante de la igualdad? ¿Qué significa? Cuando vean algo así, cuando vean algo de este estilo, significa que así se define. Así se define. Bien. Uno diría D evaluado en F es por definición, se leería de esa manera. No se lee simplemente como es igual a, sino es o es igual a por definición. Es decir, ¿qué es el operador diferencial? Es acá derivar con respecto a x a la función f. ¿Por qué con respecto a x? Porque, bueno, estoy señalando acá que es la variable en la cual está actuando f. Es la variable en la cual está actuando f. Pero bueno, cuando nosotros tenemos esta forma del operador diferencial, surgen algunas inquietudes. A ver, vamos a pasar aquí a otro tablero. Entonces retomemos, voy a escribir lo que habíamos escrito acá. Inicialmente, entonces tenemos acá funciones de clase C infinito, ¿cierto? En los reales, como el espacio de salida, y acá funciones de clase C infinito, como el espacio de llegada. ¿Bien? Como ese espacio de llegada. Y acá pues estamos tomando alguna función y esta función se está enviando en el operador diferencial aplicado a la función que por definición es derivada con respecto a x de f, ¿vale? Bien, pero acá tenemos entonces algunas inquietudes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con funciones como logaritmo natural de x? ¿Qué pasa en este caso? Porque funciones como logaritmo natural no están definidas sobre los reales, ¿cierto? De hecho, está definida solamente de 0 a infinito. Y por otro lado, entonces las derivadas no son continuas y no están bien definidas todas las derivadas en ese mismo intervalo. ¿Qué pasa entonces allí? ¿No se puede aplicar el operador diferencial? Se puede aplicar, pero un operador diferencial diferente. En este sentido, es que les digo que va a ser flexible esta notación del operador diferencial. ¿Por qué? Porque acá tal vez no necesito que la función sea de clase C infinito. De hecho, si yo voy a derivar solamente una vez, bastaría con tener una función que fuera continua, ¿cierto? Supongo que quiero derivar esto solamente una vez o dos veces. Si quiero derivarla dos veces, entonces voy a pedirle que sea de clase C1. Bien, ya les voy a decir que es de clase C1. Hay una diferencia leve con respecto a lo que es de clase C infinito. Bien, tenemos entonces acá, por ejemplo, una función de clase C1 sobre el intervalo de 0 a infinito. Es decir, el conjunto de salida cambió, el espacio de salida cambió. Y bueno, acá vamos a ponerlo también como
el conjunto de llegada de esta manera. Y claro, ahora tomo aquí la función logaritmo natural de x, ¿cierto? Y acá la imagen será el operador diferencial aplicado al logaritmo natural de x, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Esto no es otra cosa que la derivada con respecto a x de la función logaritmo natural de x. Podemos cambiar la definición de esta forma, dependiendo de la función que estemos utilizando. Es decir, no estamos utilizando el mismo operador diferencial para cualquier función. Y ya les voy a hacer una analogía. Entonces, ¿qué significa esta notación? Lo que pasa es que en C infinito yo les dije que la función era infinitamente diferenciable. Pero ¿qué pasa? Que si una función es infinitamente diferenciable, todas sus derivadas existen y por lo tanto todas sus derivadas son continuas en un intervalo, ¿cierto? Porque diferenciabilidad implica continuidad. Es decir, por ejemplo, si y tercera, la tercera derivada, existe en un intervalo, la segunda derivada es continua en ese intervalo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir entonces la notación de clase C infinito? La notación de clase C infinito quiere decir que es una vez diferenciable, ¿sí? Una vez diferenciable con f continua en el intervalo. De hecho, yo no le estoy pidiendo continuidad a la derivada. A la derivada no le estoy pidiendo continuidad. Si dijera que es de clase C2, ¿qué quiere decir esto? Que es dos veces diferenciable con f' continua en el intervalo i. Sí, bueno, acá pongámosle entonces así, de clase C2 en i. De clase C2 en i es que se pueda derivar dos veces y que la primera derivada sea continua en este intervalo. Claro, cuando es de clase C infinito no ponemos que sea continua, porque si se puede derivar infinitas veces, todas sus derivadas serán continuas en el mismo intervalo. Entonces acá el operador diferencial realmente es como si nosotros tuviéramos acá un conjunto con infinitos elementos. Y de alguna manera acá todos se llaman igual, pero hay diferencias entre ellos. A todos los vamos a llamar igual, todos son el operador diferencial, son un operador diferencial. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo este operador diferencial puede ser un operador diferencial que tenga acá una clase, no sé, C3 en el intervalo cerrado de 1 a 2, ¿sí? En eso mismo. Es decir, son funciones de clase C3 en el intervalo de 1 a 2. Puedo de pronto tener uno de ellos que es así, por eso vamos a tener infinitos elementos en este conjunto. Puedo tener otro que de pronto sea de clase C5 en el intervalo de 0 a infinito y de esta forma. ¿Sí ven acá? Pero claro, si por ejemplo a mí me interesa resolver un problema, digamos en un medio, ¿sí? Tengo una función y necesito resolver, o bueno, supongo que tiene una ecuación diferencial y usted necesita resolver una ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo orden, con un PBI definido en x igual a un medio, ¿bien? Entonces, cualquiera de los dos operadores que tenemos acá le sirve. ¿Por qué? Porque si es de segundo orden, puedo derivarla, de hecho, 3 veces. Entonces, ¿se puede derivar 2 veces? Sí. Acá podría derivarla 5 veces.
Y el hecho de querer definirlo, definir el PBI en un medio está dentro de este intervalo y también está dentro de este intervalo. Es decir, acá puede uno utilizar cualquiera de esos operadores diferenciales. Cuando uno en la práctica utiliza el operador diferencial, lo utiliza sin tener mucho cuidado con esto. ¿Y por qué lo utiliza sin tener mucho cuidado con esto? Porque dentro de este conjunto infinito, usted va a encontrar alguno o va a poder definir alguno que le sirva para las cuentas que está haciendo. Por eso no se tiene mucho cuidado con esto y por eso tampoco se cambia el nombre cuando se utiliza un operador diferencial u otro, ¿sí? El operador diferencial no siempre se está utilizando el mismo definido en el mismo conjunto de partida, definido en el mismo conjunto de llegada. No siempre se utiliza el mismo, aunque la notación sea la misma. Y básicamente la notación es la misma para precisamente no complicar la notación en relación a este conjunto, ¿vale? En relación a ese conjunto que está allí. ¿Qué características tiene el operador diferencial? ¿Por qué se llama un operador? De hecho, es un operador lineal, es operador diferencial. Diferencial, más o menos ya sabemos por qué, porque actúa calculando derivadas, ¿no? Pero, ¿por qué se llama operador? Y de hecho, porque va a ser lineal. Las personas que estudiaron álgebra lineal 2 tuvieron que haber visto transformaciones lineales. Las personas que no vieron álgebra lineal 2 no se preocupen, acá vamos a hablar un poco de las ideas que se necesitan aquí. Resulta que en álgebra lineal uno define una operación, una función, básicamente, y esa función se define entre dos espacios vectoriales. Dos espacios vectoriales. Básicamente, los espacios vectoriales son conjuntos cualesquiera, donde se tienen definidas dos operaciones. Una operación interna, que será la suma, normalmente es la suma, y una operación externa, que es un producto por un escalar. Bien. Con esas operaciones se definen 10 axiomas y si el conjunto con esas dos operaciones cumple los 10 axiomas, se dice que es un espacio vectorial, ¿vale? Ejemplos de espacio vectorial, por ejemplo, las matrices cuadradas 2 por 2 es un espacio vectorial y con la suma que nosotros conocemos habitualmente, ¿no? Es decir, si tengo una matriz A con componentes A, B, C, D, más, bueno, no le pongamos a ver más. Y tenemos acá una matriz B con, pongámosle acá, F, G, H. Entonces, la suma de estas matrices, ¿cómo se define? Se define componente a componente, ¿cierto? A más C, B más F, C más G y D más H. Así se define la suma para este conjunto de matrices. ¿Cómo se define el producto por escalar? Lo que es usual es que nosotros consideramos los escalares reales. Eso fue lo que se consideró en álgebra lineal. Y bueno, matrices sí vimos todos en álgebra lineal 1. Entonces, ¿cómo se define el producto de un escalar por una matriz A? Es decir, ¿cómo se define esto por toda esta matriz? Entonces, si recuerdan, este alfa entra a multiplicar cada una de las componentes. Es decir, tenemos inicialmente que están bien definidas las operaciones. La suma de dos elementos de M2, que son matrices de 2 por 2, sigue siendo un elemento de M2, ¿cierto? Sigue siendo un elemento de M2. Y el producto por escalar, por un escalar real a un elemento de M2, sigue siendo un elemento de M2. Es decir, esto es un espacio vectorial. Esto es un espacio vectorial. Bueno, no solo tiene que cumplir esas dos. Cumple, de hecho, 8 axiomas más. Pero básicamente, para ejemplificar un espacio vectorial, podemos tomar el conjunto de matrices 2 por 2. ¿Bien? Es un conjunto de elementos. ¿Cómo son los elementos? Matrices. Se definen dos operaciones, se pueden verificar 10 axiomas. Eso es un espacio vectorial. Entonces,
tenemos acá, esto va a ser una función que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Y bueno, necesita cumplir básicamente dos condiciones para poder llamarse transformación lineal. Bueno, primero, T debe estar bien definida. A ver, ¿y qué quiere decir que esté bien definida? Que si yo tomo básicamente un elemento de aquí, pueda enviarlo solamente a un elemento de allá. Bien, no es que pueda enviarlo a dos elementos de allá. A ver, qué sería una operación que no esté bien definida? Piensen en algún ejemplo? Por ejemplo, no sé, tal vez en los espacios de matrices. ¿Se les ocurre algo? ¿O no? O otro espacio, puede ser otro espacio. Una operación que no esté bien definida. A ver, por ejemplo, si acá tomamos un plano, vamos a tomar acá el plano R teta. Bueno, yo sobre aquí la coma. Este plano R teta, el espacio de salida y el espacio de llegada, vamos a tomar el plano XY. Bien, el plano XY. La transformación que vamos a definir acá es el cambio de coordenadas eh, polares. Sí, básicamente vamos a tomar un cambio de coordenadas polares a un cambio de coordenadas rectangulares. Es decir, acá vamos a tomar una pareja, ¿sí? Una pareja R teta, y acá esto en qué se convierte en la siguiente pareja, que bueno, sería la transformación de R teta, lo vamos a definir de esta forma. Sería, para la primera componente vamos a poner R coseno de teta, lo que vendría siendo X, y para la segunda R seno de teta, ¿vale? Si no pongo condiciones a esto de aquí, puedo estar definiendo mal la transformación lineal. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos, ¿a dónde iría el punto? Tal vez este nos ayude a ejemplificar lo siguiente. Si nosotros tomamos el punto 0, pi, ¿hacia dónde se va ese punto? ¿Cuál es la imagen de este punto? ¿Cuál es la imagen de ese punto, muchachos? 0, ¿no? Pues, El 0,0, ¿cierto? Sí. Bueno, de hecho, si uno pone aquí 2, pi, ¿qué punto da en este caso? ¿Qué punto da? Da menos 2,0, ¿cierto? Menos 2,0. Veamos otro punto acá. Por ejemplo, acá estamos considerando el punto 0, pi, por ejemplo, el punto 2, pi, pero ¿quién es el punto 2, menos pi? dos coma cero, pues 2 positivo, ¿no? De hecho, sigue siendo 2 negativo. Menos 2,0. Sí, sí, sí. Miren ahí en la calculadora y verán. Es decir, esto nos da una idea, no tanto para una transformación como la que estamos teniendo acá, sino ahora para la siguiente transformación. Vamos a
considerar ahora la siguiente transformación del plano XY en el plano R teta. En el plano XY, lo que nosotros consideramos es una pareja de la forma X, Y, y acá la llevamos. Esta es un poco más natural, tal cual están definidas las parametrizaciones, pero esta la vamos a llevar a un punto R teta, ¿bien? Pero este R teta, ¿cómo se consigue? Bueno, ya sabemos cómo se consigue R, ¿cierto? Sabemos que R es ¿quién? R es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Y que teta es el ángulo medio con respecto al eje X, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos esta forma de definir esta transformación lineal, entonces ahora tenemos precisamente el inconveniente que estamos viendo aquí. Observen este inconveniente. Si ustedes observan el punto 2,0, bueno, menos 2,0, ¿a quién se enviaría este punto menos 2,0? ¿A quién lo envío? Si usted calcula el R ¿quién será? El R es 2, ¿no? ¿Sí o no? El R es 2. Pero si usted mira el punto aquí menos 2,0 se encuentra por aquí. Es decir, este ángulo, ¿quién es? Este ángulo acá puede ser pi, pero este ángulo puede ser menos pi, pero este ángulo puede ser 3pi, ¿sí? Es decir, ¿a quién envío este punto? ¿A quién lo envío? Porque lo puedo enviar al punto 2, pi, lo puedo enviar al punto 2, menos pi. Bueno, perdón. No, sí, estos son dos. Lo puedo enviar al punto 2,3pi, 2,5pi. Entonces, ¿a quién lo envío? ¿A quién envío ese punto? Ahí hay un problema. Y esto que tenemos acá no está bien definido. Esto que tenemos acá no está bien definido. No está bien definido. Y eso es lo que ocurre. Cuando tenemos una transformación lineal y el conjunto de salida, acá, bueno, miremoslo con diagramas sagitales, el conjunto de salida este conjunto de salida, cuando se define la operación, esa operación, puede ocurrir lo siguiente, que un punto llegue acá a más de uno, tal cual se tiene esto definido. Entonces esto de acá se considera como una operación o una función que no está bien definida. Bien. Básicamente piense como si usted estuviera enviando un envío, un paquete, pero ese paquete pudiera, con las especificaciones que usted dio, pudiera llegar a bueno, a casi cualquier ciudad, ¿sí? Supongo que, no sé, usted está, por ejemplo, en Santa Marta y dice, bueno, voy a enviar este paquete a la calle 1 con carrera 1, número 7, de la ciudad que empieza por B larga. Bueno, ¿cuántas ciudades puedo enviar eso? En Bucaramanga, en Bogotá, ¿cierto? Barranquilla, ¿sí? Entonces, hay muchas que cumplen con esa condición. Eso sería, si se pudiera recibir un paquete para un envío de esa forma, sería desastroso. ¿Por qué? Porque eso no serviría. ¿A quién le envío ese paquete? Bien. Entonces, una función, esto debe ser función, inicialmente debe estar bien definida. Debe estar bien definida. Primero que nada, debe estar bien definida. Esto es lo inicial. Y segundo, debe cumplir las siguientes dos condiciones. A ver, vamos a borrar ya esta parte. Debe cumplir las siguientes dos condiciones. Que T de U más B más V es igual a T de U
más t de b para todos u y b en el espacio de salida, en v mayúscula. Y lo segundo que debe cumplir es que t de alfa veces b, debe ser alfa veces t de b, esto para todo alfa, que pertenezca a algún campo, algún cuerpo donde se estén tomando los escalares. Vamos a considerar que es el conjunto de los reales. De momento, no habría problema por ello. Y esto pues también para todo V que pertenezca a B mayúscula. Bien. Se necesitan esas dos condiciones. Esta primera condición se conoce como condición de linealidad. Y esa condición de linealidad básicamente permite considerarlo, es esto que está aquí, que el transformado de la suma de elementos es la suma de los transformados de los elementos. ¿Qué es lo que permite esta segunda condición? Esta se conoce como la condición homogénea. Y esa condición lo que permite es poder sacar constantes. Si yo les pregunto a ustedes por alguna operación o alguna, bueno, podríamos llamarlo de momento operación, que permita sacar constantes y que permita separar en sumas, ¿ustedes qué nombrarían? ¿Qué nombrarían? ¿Qué nombrarían, muchachos? Piensen en algo que permita separar en sumas y algo que permita sacar constantes. No me digan que no se les ocurre nada. ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? Pero si tienen varios ejemplos. Por ejemplo, la derivada. La derivada es algo que se ha utilizado, ¿cierto? La derivada permite hacer esto. Esto es la derivada de hecho hay un teorema para esto. Permite separar en sumas. La derivada también permite sacar constantes, es decir, la derivada de una función multiplicada por una constante es la constante por la derivada de la función, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué otra cosa podemos observar para que cumpla una característica como esta? La integral, ¿sí? Esto se puede separar en suma de integrales. F de x más f de x, ¿sí? La integral, por ejemplo, el cálculo de límites, el cálculo de los límites. Bueno, en este con cierto cuidado, ¿no? Necesito que existan ambos límites. Límite cuando x tiende a de f más el límite cuando x tiende a de g. Las sumatorias, ¿cierto? También permite hacer esto, permite separar en sumas. Pongamos suma desde igual 0, o sea, hasta n, de alguna expresión. Acá, por supuesto, necesito alguna expresión que dependa de i, ¿cierto? Más alguna otra expresión que dependa de i. Entonces, esto se puede separar en dos sumatorias. Igual 0 hasta n de f de i, más la sumatoria de igual 0 hasta n de g de i. Bueno, esto por mencionar algunas. Cada una de estas permite también sacar escalares, ¿no? Permite sacar escalares. El límite de una función multiplicada por un escalar, saco el escalar y calculo el límite de la función. Lo mismo para integrales. Puedo sacar las constantes de la integral,
de la sumatoria, puedo sacar constantes de la sumatoria, de la derivada. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos. Tenemos varios ejemplos. Cumplen esas dos condiciones, pero lo que falta ver es que en cada caso se pueda definir apropiadamente una función, ¿cierto? Que esté bien definida para que se cumplan esas condiciones. Por ejemplo, en la integral, ¿sí? ¿Qué se necesita ahí en la integral? No puedo simplemente definir la integral de menos infinito a infinito, ¿bien? Porque puede ser que la función no sea integrable en ese intervalo. Entonces, la integral va a funcionar como un operador similar al operador diferencial. Se puede manipular o bueno, puede ser flexible en la escogencia del intervalo en el cual se está aplicando, ¿vale? ¿Por qué se llama? Por esto se va a llamar el operador diferencial. Será una transformación lineal. Cumple con esto. Cumple con esto. Se puede separar en sumas, se puede sacar escalares. Por otro lado, ¿por qué se llama operador? En la teoría de transformaciones lineales, un operador lineal es básicamente una transformación lineal en la cual V es igual a W. Es decir, que el espacio de llegada y el espacio de salida es el mismo. Es el mismo. ¿Sí? Eso es un operador lineal. Un operador lineal. Resulta que el operador diferencial es un operador lineal. ¿Bien? Y por eso cuando estamos escribiendo acá el operador diferencial siempre es escrito el conjunto de llegada y el conjunto de salida el mismo. ¿Se observan? Siempre escrito como conjunto de llegada y conjunto de salida el mismo. Bueno, eso es en esencia el operador diferencial. Es una transformación lineal, de hecho es un operador lineal, el conjunto de llegada y el conjunto de salida son el mismo y que se puede definir en uno u otro intervalo dependiendo de qué sea conveniente en ese momento. Vamos a ver ahora sí la utilidad que tiene acá para esta parte de ecuaciones diferenciales. Entonces, la idea es que nosotros vamos a poder convertir la notación del operador diferencial, perdón, de las derivadas en términos del operador diferencial. Por ejemplo, si tengo simplemente la derivada de y de x, ¿sí? Bueno, vamos a poner acá en términos de una tercera variable de y de t. ¿Esto cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir simplemente así como d por y. ¿Sí? Ni siquiera le voy a poner acá esto. Tampoco le voy a poner con respecto a qué variable. Si se sobreentiende con respecto a qué variable se está trabajando, lo puedo escribir así. En términos de la notación, por ejemplo, cómo se escribe una segunda derivada con respecto a una variable. Si ustedes observan, esto es lo mismo que escribir d de t por d de t por y, ¿cierto? Es decir, esta primera se va a escribir como una d. Esta segunda, bueno, la primera se escribe como una d. Esto segundo se escribe como otra d y luego tenemos y. Es decir, esto es d cuadrado y. ¿Bien? D cuadrado y. Bueno, y de forma análoga, ¿cómo se escribe la enésima derivada? Enésima derivada de y con respecto a t. Esto se va a escribir como d a la n por y. ¿Bien? Dicho esto, podemos ahora transformar, por ejemplo, una ecuación diferencial. Podemos transformar una ecuación diferencial de la siguiente manera.
Supongo que tenemos la ecuación diferencial, eh, a ver, no sé, 5y segunda más 2y' menos y igual a, pongámosle, qué sé yo, seno de t. ¿Cómo queda esto en términos del operador diferencial? Quedaría entonces 5d cuadrado y más 2d por y menos y igual al seno de t. Bien, eso en términos de la notación del operador diferencial. ¿Sí vamos bien? Vamos a ver ahora cómo transformar entonces un sistema de ecuaciones diferenciales. Básicamente, ¿qué será un sistema de ecuaciones diferenciales lineales? Un sistema de ecuaciones diferenciales lineales será algún conjunto de ecuaciones diferenciales que dependan de, por ejemplo, de más de dos variables, de hecho. Por ejemplo, vamos a poner aquí lo siguiente. Vamos a poner acá x' menos 2x más y' más y igual a 0. Y aquí vamos a poner 3x' menos 2y' más 3y igual a 0. ¿Cómo convierto esto en virtud del operador diferencial? Usando la notación del operador diferencial. X' será entonces de x menos 2x más dy más y igual a 0. La segunda ecuación, ¿cómo quedaría? 3dx, vamos a poner esto así, menos 2dy más 3 más 3y igual a 0. Bien. Y una vez tenemos algo de este estilo, bueno, podemos hacer algunas cuentas. Por ejemplo, ¿cómo podemos resolver este sistema? A ver, yo este sistema lo voy a reescribir de esta forma. Mucha atención acá. Voy a agrupar lo que tiene x. Lo que tiene x lo agrupo en un costado, por aquí. Acá, bueno, en la parte de abajo vamos a poner lo propio, ¿sí? 3D. Y para el otro ponemos agrupando y. Acá tenemos entonces d más 1, ¿cierto? D más 1. En la parte de abajo tenemos y. Y acá tenemos menos 2d más 3. Esto igualado a 0, acá igualado a 0. Y ahora aquí, ojo, vamos a resolver esto como si fuera un sistema de ecuaciones de álgebra lineal 1, en términos de las variables x y y. Vamos a usar reducción para este caso. Por ejemplo, quiero eliminar la variable x. ¿Cómo elimino la variable x? Por ejemplo, la primera ecuación la puedo multiplicar por menos 3d y la segunda la puedo multiplicar por d menos 2, ¿cierto? Y luego sumo todo esto. Observen, acá me queda menos 3x por 3d por d menos 2 más x por 3d por d menos 2, 0. Ahora con respecto a y, me queda lo siguiente. Me queda y que multiplica aquí a menos 3d por d más 1 más y que multiplica a menos 2d más 3 por d menos 2. Si ustedes observan acá ya quedó eliminado ¿quién? Quedó eliminado x. Ahora bueno, hagamos un factor común y operemos todo esto. Aquí nos queda menos 3d cuadrado menos 3d. Acá tenemos entonces menos 2d cuadrado más 4d más 3d menos 6
todo igual a 0. Podemos hacer aquí agrupación de términos, ¿cierto? Menos 5d cuadrado, menos 5d cuadrado. Por acá tenemos menos 3d más 4d más 3d. Queda simplemente más 4d. Y por aquí queda menos 6. Menos 6. Esto igual a 0. Y ahora vamos a distribuir esta y escribimos de la siguiente forma. Menos 5d cuadrado y más 4dy menos 6y igual a 0. Es decir, ahora se convirtió todo esto en una ecuación diferencial, en solamente por ahora una ecuación diferencial en términos de y. Observen. Más 4 de y de t menos 6y igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes para la variable y y t. Es decir, de acá puedo obtener, esto ya sabemos resolverlo, esperaría yo, ¿no? La ecuación auxiliar, ¿quién será? Menos 5m cuadrado más 4m menos 6 igual a 0. Veamos las raíces de esa ecuación auxiliar. Tenemos acá menos 5 más 4 menos 6. A ver, y esto nos ofrece las siguientes raíces. M1 será 2 quintos más raíz de 26 quintos de i. Y bueno, M2 debe ser el conjugado, ¿no? 2 quintos menos la raíz de 26 quintos de i. Y en virtud de esto tenemos la solución para y. Y de t, ¿quién es? Entonces tenemos por aquí C1 e elevado a la 2 quintos t, ¿cierto? Por el coseno de raíz de 26 quintos t más C2 e a la 2 quintos t por el seno de la raíz de 26 quintos t, ¿cierto? Eso que está allí. Esta será la solución. Ojo, yo quiero resolver el sistema de ecuaciones. Ahora me falta resolver quién es x. Dos opciones. A ver, vamos a ver dos opciones. Bueno, escriban eso que está allí y analizamos las dos opciones que tenemos para resolver o para hallar el valor de. Bueno, vamos a ver cómo podemos obtener x. Una forma de obtener x, si ustedes observan la solución que tenemos aquí, y de t, podríamos, ojo, podríamos reemplazar aquí en esta primera versión de la ecuación, acá, voy a seleccionarla acá en amarillo. En alguna de estas dos ecuaciones podríamos reemplazar a y a y', y si ustedes observan una vez reemplazo a y a y', me queda una ecuación diferencial en términos de x y t, ¿sí? Me queda una ecuación diferencial aquí en términos de x y t, tal vez será una ecuación diferencial, no sé, no homogénea en términos de x y t, de primer orden, puede que incluso, bueno, aunque sea de primer orden, qué sé yo, dependiendo del caso que sea separable, Bernoulli o algo de lo que ya estudiamos. Esa es una de las opciones. En lo personal, no lo aconsejo mucho, porque aquí tendríamos que resolver esa ecuación diferencial con esta parte adicional. Sería algo no homogéneo y bueno, no creo que salgan muy cortas las cuentas. Ahí sería una primera opción, reemplazar allí. Bien, reemplazar allí. Y la segunda opción, que es la que recomiendo más,
es volver a este sistema de ecuaciones y ahora en lugar de eliminar X, vamos a eliminar Y y resolvemos para Y. ¿Bien? Vamos a eliminar Y. Entonces, a ver, voy a escribir este sistema aquí otra vez. Acá tenemos X que multiplica a D menos 2, X que multiplica a menos 3D. Acá tenemos más Y que multiplica a D más 1. Y aquí más Y que multiplica a menos 2. A ver si sí, menos 2D más 3. Más 3. Esto igualado a 0, esto igualado a 0. Y bueno, ¿qué debo hacer para eliminar ahora Y? ¿Qué hago en este sistema para eliminar Y? ¿Qué hacemos? Se multiplica arriba por la parte de abajo, ¿no? O sea, arriba Pero por el menos negativo. D más A ver, arriba, ¿por qué multiplicamos? por menos 2D más 3 y abajo por menos D más menos 1. Eso. Y abajo entonces vamos a multiplicar así por menos D menos 1. ¿Cierto? Listo. Sí. Hacemos entonces la cuenta. Esto elimina Y. ¿Cierto? Esto va a eliminar Y. Y nos queda de una vez factor común X de ¿quién? De menos 2. Acá menos 2D más 3. Y en la parte de esto que queda, la parte de abajo nos queda menos 3D que multiplica a menos D menos 1. Igualado a 0. Vamos a hacer ahora aquí la cuenta. Acá nos queda entonces X factor de ¿quién? De menos 2D cuadrado más 3D. Acá tenemos más 4D menos 6. Y por acá tenemos más, tendremos más 3D cuadrado, ¿cierto? Más 3D cuadrado más 3D igual a 0. Hacemos aquí la cuenta y nos queda, con D cuadrado nos queda simplemente D cuadrado. Simplemente D cuadrado. Y con D, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3, 7 y 3, 10 más 10D, ¿vale? Más 10D menos 6. A ver, revisen a ver si las cuentas están bien. ¿Listo? Sí, sí están bien Sí, las profes, cuentas o no. también. Listo. Sí, están bien. Entonces, ahora, bueno, volvemos aquí a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial tenemos aquí. Vamos a saltarnos aquí un paso. D cuadrado por X es la segunda derivada de X, ¿cierto? Escribámoslo como de segunda, como X segunda. Acá quedaría 10D por X. D por X es la derivada de X, sería X' menos 6X igual a 0. Si vamos a la ecuación auxiliar, nos queda 10 cuadrado más 10n menos 6 igual a 0. Y a ver, miremos en la calculadora. Tenemos por aquí 1, 10 y menos 6. Y acá nos da las siguientes raíces. M1 es menos 5 más raíz de 31. Y M2 es menos 5. A ver, espera. Sí, menos raíz de 31. Es decir,
¿Quién será X en términos de t? X en términos de t será C1 e a la menos 5 más raíz de 31, más raíz de 31, t más C2 e a la menos 5 menos raíz de 31. Pues, ya tendríamos la solución. Tendríamos el valor de y en términos de t, el valor de x en términos lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo para resolver el sistema. Primero, a partir del sistema de ecuaciones diferenciales, planteamos un sistema en términos del operador diferencial. Resulta que el operador diferencial, como se están dando cuenta ustedes, más o menos lo podemos tratar como si fuera una constante, más o menos, ¿cierto? Se puede tratar como si fuera una constante. Acá, pues, podemos multiplicar por algunas cosas del operador diferencial y lo podemos tratar como una constante, pero en algún momento tenemos que recordar que es el operador diferencial, ¿no? Que no es una constante, y tenemos que devolverlo a una ecuación diferencial y luego resolver la ecuación diferencial como ya sabemos resolverla. ¿Bien? Eso inicialmente es lo que debemos hacer. Podemos hacerlo para las dos variables, para las dos variables. Yo realmente no aconsejo mucho, lo que les digo, hacer la sustitución en la ecuación, en el sistema original y resolver allí la ecuación diferencial. En algunos casos puede que sea conveniente, pero en otros puede que no. Si yo de pronto hubiese hallado, si yo, por ejemplo, ya tengo y, sería bastante conveniente, si quisiera hacer una sustitución, sustituir en la segunda ecuación diferencial. En la segunda. En la primera no es conveniente. A ver, ¿por qué? Piénselo así. Si yo sustituyo en la segunda ecuación diferencial, me quedaría 3 veces de x de t, ¿cierto? Y tengan en cuenta que y ya la tengo calculada. Acá nos quedaría 2 veces y' de t. Esta ya la tengo calculada porque ya hallé también quién es y de t. Ya la tengo. Y esto igualado a 0. Es decir, que por ejemplo yo puedo hacer aquí separación de variables y de hecho es bastante sencillo. Entonces, bueno, acá me quedaría 2y' de t más, bueno, menos 3y de t. Todo esto dividido en 3, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo aquí más bien por 1/3 y esto por el de t. Claro, entonces x de t, ¿quién será? X de t será la integral de todo esto, ¿cierto? X de t será esta integral. Y pues acá tendríamos que hacer esta integral. ¿Qué ocurre? Bueno, que esta integral por acá puede ser que, como vimos, nos salgan integrales por partes y de pronto las cuentas no salgan muy cómodas, ¿cierto? Esto obliga a hacer integrales por partes. Cuando quiera calcular la derivada, me obliga también a derivar como un producto, me quedan más expresiones, de pronto los coeficientes estos no son muy amigables para trabajar. Entonces, aunque se pueda, aunque sea viable, aunque sea posible, hacer esa sustitución en una de las ecuaciones diferenciales y resolver, por ejemplo, en esta por separación de variables, que en teoría es sencillo, sobre la práctica, bueno, tiene sus detalles, ¿no? Tendrá ahí sus detalles, tendremos ahí que calcular de pronto
Bueno, acá realmente sería incluso un poco más fácil y por lo tanto recomendable usar el teorema fundamental, ¿cierto? El cálculo. Separar esto, ¿cierto? Puedo separar esto con el 1/3, de una vez queda 2/3 la integral de la derivada de y por dt, ¿cierto? Menos una vez la integral de y de t dt. Es decir, simplemente tengo que calcular esta integral porque esta integral que está acá va a ser 2/3 de y de t. Pero sí tengo que calcular esta integral. Esta tengo que calcularla, la integral de y de t. Y va a ser una integral por partes, de acuerdo a la forma que tiene y de t. Bien. Entonces, bueno, tal vez no es lo más recomendable porque de todas formas el proceso de eliminar y, ¿cierto? Obtener la ecuación auxiliar, obtener las raíces y escribir la solución, a mí en lo personal me parecía un proceso más sencillo, ¿sí? Yo les muestro los caminos y ustedes deciden cuál tomar. Ahí está. Eso es el operador diferencial y así lo estamos utilizando. Veamos aquí rápidamente algunos ejemplos. Veamos aquí algunos ejemplos. A ver. Bueno, por acá tenemos entonces, acá. Tenemos una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferenciales. La primera la escribimos como de x menos 3y, ¿cierto? Igual 0. La segunda escribimos como 2x para eliminar x en la primera. Si eliminamos, o bueno, eliminemos y en esta primera vez. Si eliminamos y, ¿qué podemos hacer para eliminar y? Podemos multiplicar la primera ecuación por d y la segunda ecuación por quién? Por menos 3. ¿De acuerdo? ¿Y qué sistema nos queda? O bueno, ¿qué nos queda del sistema si hacemos esto? Bueno, nos quedará aquí d cuadrado x, ¿cierto? Nos queda d cuadrado x y acá nos queda menos 6x igual a 0. ¿Cierto? Acá nos quedaría menos 3dy y acá abajo nos quedaría más 3dy y eso se hace 0. Tenemos esta expresión que está aquí, lo llevamos a forma de ecuación diferencial. Esto es x segunda menos 6x igual a 0. La ecuación auxiliar será m cuadrado menos 6 igual 0. Y bueno, esta nos ofrece las raíces. A ver, miremos. Más o menos raíz de 6. Tenemos acá entonces raíz de 6 y menos raíz de 6, ambas reales. ¿Y la solución cómo será? Bueno, miremos aquí cómo está, ¿cierto? C1 e a la menos raíz de 6t más C2 e a la raíz de 6t. Listo, ahí ya tenemos la solución para ¿quién? Tenemos la solución para x. Una vez tenemos esa solución para x, ¿qué podemos hacer? Eliminemos ahora x y veamos qué queda. A ver, eliminamos x. Por ejemplo, la primera la puedo multiplicar por ¿quién? Por menos 2 y la segunda la puedo multiplicar por d. Ahí eliminamos x y nos queda, la primera ecuación nos queda como 6y, ¿cierto? Y la segunda nos queda como menos d cuadrado, oye, igual a 0. Es decir, acá la ecuación auxiliar, bueno, primero en notación de ecuación diferencial nos queda así, menos y segunda, igual a 0. La ecuación auxiliar nos queda como 6 menos m cuadrado igual a 0. Y acá volvemos a obtener que m1 es raíz de 6 y que m2 es menos raíz de 6. Es menos raíz de 6. Y entonces hacemos las cuentas. De hecho, la solución es muy parecida a la x de t, solo que cambiando la x por y, ¿no? Porque nos están dando las mismas raíces. Hacemos las cuentas y acá está la solución para y. C3 por esto más C4 por esto otro. Bien. Vale.
Bueno, por acá dan tal vez algunos valores para C. Bueno, con esto no vamos a entrar en muchos detalles, muchachos. Por ahora no vamos a entrar en muchos detalles, pero cuando necesitemos resolver directamente un sistema con condiciones, por ejemplo, acá estamos obteniendo que esto tiene un C1, esto tiene un C2, ¿de acuerdo? Tiene un C1, un C2, esto tendrá un C3 y un C4. Pero resulta que el sistema no se satisface para cualquier escogencia de C1, C2, C3 y C4. En realidad, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos sustituir X y Y en alguna de las ecuaciones, o de hecho en las dos ecuaciones del sistema, y obtener condiciones para C1, C2, C3 y C4 entre ellas mismas. Es decir, miremos en el ejemplo, cuando dice acá, cuando se reemplaza en la segunda ecuación del sistema original, ¿qué se obtiene? Observen. Cuando se reemplaza en la segunda ecuación del sistema original, se obtiene que raíz de, bueno, miren lo que tenemos aquí para este término, miren lo que tenemos aquí para este otro término. Es decir, acá que se debe cumplir, que esto primero debe ser 0, ¿sí? Esto primero debe ser 0, y cuando esto sea 0, se obtiene la siguiente relación. Raíz de 6, C1 es igual a 3, C3. Es decir, que por ejemplo C3 lo puedo escribir como ¿quién? Lo puedo escribir como menos raíz de 6 tercios de C1. ¿Sí? Para la segunda, esta segunda, tenemos algo similar, solamente que acá vamos a concluir que C4 es ¿quién? Es raíz de 6, ¿cierto? Tercios de C2. Y si ustedes observan, bueno, esto es lo que estamos encontrando nosotros aquí. Finalmente la solución en virtud de estos valores, se reescribe así. Acá sí seguimos teniendo constantes. Sí, acá seguimos teniendo constantes aquí en Y, pero las constantes no son cualesquiera. Estas constantes dependen de quién, de C1 y C2. ¿Sí? No es que acá puedo poner cualesquiera dos constantes y acá cualesquiera otras dos constantes y eso resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales. No ocurre así. Bien. Bueno, pero para nosotros, eh, por ahora no le vamos a prestar mucha atención a eso, a no ser, a no ser que, bueno, igual, por ejemplo, para nosotros de momento estaría bien si usted escribe que X es esto y que Y es esto como está acá en la ecuación número 4. Bien. Ya, ¿en qué momento vamos a tener en cuenta estas relaciones? Cuando ya queramos resolver un sistema de ecuaciones diferenciales con condiciones, ¿sí? Con condiciones iniciales. Bueno, vamos a ver, por acá tal vez tenemos algún ejemplo de estos. Bueno, ahorita revisamos este que es interesante, porque es no homogéneo. Bueno, acá no tenemos uno con condiciones iniciales. Bueno, si ustedes observan, a ver, veamos este tiene condiciones iniciales. Tengo acá un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y tengo condiciones iniciales para ambas variables, condiciones iniciales. Entonces resuelvo el sistema tal cual, lo resolvemos aquí tal cual. De hecho acá, observen, no importa mucho si yo escribo C1, C2, C3 y acá C5, C6, C7, no es necesario que reescriba la solución así como C1 y acá dos veces C1, C2 dos veces C2. Esto se está obteniendo al hacer un análisis de sustituir estas dos en alguna de las ecuaciones. Bien, no es necesario hacer eso porque igual cuando tengamos que resolver las condiciones iniciales, entonces, por ejemplo, para x1 de t, que es esto que está aquí, vamos a usar las condiciones iniciales de x1 de t, ¿cierto? Y ahí hallamos los valores de C1, C2, C3, C4, o al menos un sistema de ecuaciones para eso. Y lo mismo para x2. Por lo tanto, no es necesario, al menos yo no lo veo necesario escribir de momento en la solución la relación entre las constantes. ¿Bien? Entonces, por eso no se preocupen si
Si es solución general, no habrá problema con no relacionar las constantes. ¿Bien? Bueno, estamos por aquí. Acá tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo ahora, aquí van a quedar ecuaciones diferenciales de orden 2, ¿cierto? Tenemos un sistema directamente escrito en términos del operador diferencial y, bueno, eliminamos algunas de las variables, obtenemos la ecuación auxiliar y obtenemos aquí la solución. Obtenemos la solución. Luego, de forma similar, eliminamos la otra variable. En este segundo caso, eliminamos y obtenemos la solución. ¿Vale? Ahí estaría. Bien. Este me interesa que lo veamos. Es interesante este. Observen, no tanto por la complejidad del sistema. El sistema, de hecho, es bastante simple. Es bastante simple. ¿Sí? Tenemos acá ecuaciones de segundo orden. Solamente aparece una derivada de segundo orden. Todas las demás son de primer orden. Pero lo interesante es que este sistema es no homogéneo. Y ese detalle de ser no homogéneo cambia algunas cosas. Por ejemplo, veamos. Vamos a analizar este con un poco de detalle. ¿Cómo escribimos la notación del operador diferencial? Igual, ¿cierto? Acá tenemos x' es de x menos 4x, hago un factor común x, me queda de menos 4. Y así para todo lo demás. Una vez tengo escrito esto en términos del operador diferencial, entonces vamos a proceder a hacer las cuentas. Por ejemplo, acá dice que vamos a eliminar x. Si vamos a eliminar x, en esta de aquí vamos a multiplicar por d más 1. Y en esta segunda vamos a multiplicar por menos d menos 4. ¿Sí? Menos d menos 4. Y bueno, se elimina x, nos queda entonces d cuadrado por d más 1 menos d por d menos 4. Acá estará, todo por y. Esto se multiplica aquí también. ¿Bien? Entonces quedará d más 1 por t cuadrado menos d más 4 por 0. Es decir, queda simplemente d más 1 por t cuadrado. Acá mucho cuidado, porque esto, acá se hace la distributiva normal, es decir, acá tenemos d por t cuadrado más t cuadrado. ¿Pero qué es d por t cuadrado? D por t cuadrado es la derivada con respecto a t de t cuadrado, ¿sí? Es decir, esto es 2t. Todo esto queda entonces 2t más t cuadrado. ¿Bien? ¿Qué es lo que está escrito aquí? Eso es lo que está escrito allí. Acá usamos de una vez el operador diferencial, ¿vale? Porque tengan en cuenta que el operador diferencial acá es con respecto a una variable t. Es una variable t con respecto a la cual estoy derivando. En eso cambian un poquito las cosas. Y bueno, ahora que procedemos, ahora obteniendo esto, nuevamente reescribo esto en términos del operador diferencial, en términos de las derivadas, y si ustedes observan acá tengo y tercera más 4y' igual a t cuadrado más 2t. Es decir, esto es una ecuación diferencial de tercer orden lineal de coeficientes constantes no homogénea. Resuelvo la homogénea asociada, ¿cierto? Y obtengo la ecuación auxiliar m al cubo más 4m igual 0. Y esto se puede factorizar así como m por m cuadrado más 4. Las raíces son 0, 2i y menos 2i. Y en virtud de esto, tenemos que identificar una solución complementaria que será escrita de esta forma, ¿cierto? Y tenemos que hallar una solución particular en términos de lo que está en la parte no homogénea. Como lo que está en la parte no homogénea es t cuadrado más 2t, si ustedes observan, t cuadrado aparece en y sub c. No. 2t, o bueno, t aparece en y sub c. Tampoco. Entonces, ¿cómo se plantea por coeficientes indeterminados, cómo se plantea? Se va a plantear así. A ver.
Eso. Pregunta, ¿por qué está tomando un polinomio de grado 3 y no un polinomio de grado 2? ¿Quién me explica? Que en Y sub C ya está el de polinomio 1, ¿no, profe? ¿Está qué, O sea, perdón? no se puede repetir. ¿Qué Si uno, parte? o sea, uno saca el Y sub C, entonces le queda el 0, que es una constante, y queda lo otro de, bueno, el coseno de, Coseno entonces, de 2t y seno de 2t. Es decir, cuando uno plantea inicialmente la y sub Y p, sub P sería un es un polinomio de polinomio de grado, grado 2, ¿cierto? Bt pero más como, c. Entonces, esta parte de aquí no se repite. Estaría bien. Esta parte de aquí no se repite. Pero esta parte de acá sí se repite, ¿cierto? Esta parte de acá sí se repite. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos acá precisamente una constante. ¿Qué debo hacer? Multiplico esto por una constante. Pero como se repite aquí mismo, en la particular, debo multiplicar otra vez por t. Pero como se repite en la particular, debo multiplicar una vez más por t. Es decir, aquí por eso queda un polinomio de este estilo, ¿vale? Que bueno, acá lo reorganizan, ¿cierto? Y al que tiene t al cubo le ponen nombre A al coeficiente, al de t cuadrado le ponen b y al lineal le ponen c. Bien, pero es por eso, porque cuando yo planteo la particular, la constante se repite y debo multiplicar aquí dos veces, bueno, de hecho por t al cubo finalmente, esa constante, ¿vale? Entonces, una vez tengo la y sub p, ¿qué procedo a hacer? Bueno, a hacer las derivadas, ¿cierto? Hacer las derivadas, a sustituir en la ecuación diferencial, hacer una igualación, sale un sistemita de ecuaciones aquí con A, B y C. Y obtengo los valores. A vale un doceavo, B vale esto, C vale esto. Y a partir de eso obtengo la solución, ¿cierto? Para Y. Esta es Y de T. Y de T. Ahora procedemos, listo, ya tenemos Y de T. Necesitamos, sin embargo, conseguir X de T. ¿Procedemos a hacer qué? Bueno, vamos a proceder a eliminar ahora Y del sistema. Obtenemos esto que está aquí. Y bueno, procedemos igual, ¿cierto? Tenemos por aquí la ecuación auxiliar, sacamos la solución y luego nuevamente tenemos que resolver la particular. Acá, bueno, recortan muchos pasos porque es totalmente análogo, pero obtenemos esta ecuación, esa solución a la ecuación diferencial no homogénea para x de t. Entonces, lo que quería mostrar, y este ejemplo es bien interesante, ¿por qué? Porque basta con poner algo donde el sistema sea no homogéneo para que ya el problema se vuelva más extenso, ¿no? Extenso, ¿por qué? Porque tenemos que resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas y por lo tanto tenemos que resolver las homogéneas y la parte no homogénea con alguno de los métodos que hemos estudiado. ¿Bien? Vale. Bueno, para terminar esta parte, la próxima semana continuamos con esta parte de sistemas de ecuaciones. Para terminar esta parte, vamos a ver cómo plantear un sistema masa-resorte acoplado. Un sistema masa-resorte acoplado. Piénselo de esta forma. Cuando nosotros tenemos acá un sistema masa-resorte, tenemos el sistema masa-resorte, inicialmente cuando yo acoplo un resorte, una masa a otro resorte y otra masa, esto alcanza un punto de equilibrio, ¿sí? Un momento de reposo. Resulta que la masa va a tener aquí una posición inicial de equilibrio, la masa 1 y la masa 2 tendrá otra posición inicial de equilibrio. Cuando nosotros hagamos la siguiente acción, tomar la masa 2 y estirar, ¿cierto? En la posición, bueno, digamos en este caso, en forma positiva, tengan en cuenta las fuerzas de restitución en cada resorte. Por ejemplo, este resorte, el primer resorte que está sujeto a la masa M1, la fuerza de restitución del resorte, ¿quién será?
será la distancia por la constante, ¿cierto? Pero observe, esto se ha movido acá una cantidad x1. Esta será la fuerza de restitución y bueno, apunta hacia arriba, K1 por la constante. ¿Cuál es la fuerza de restitución del resorte 2? La fuerza de restitución, ¿cuánto se ha movido entonces el resorte 2? Observa, el resorte 2 se ha movido x2, ¿cierto? Pero miren desde la posición de equilibrio. Se ha movido x2, esta posición x2, pero ojo, hay que restarle esta cantidad x1 que está aquí, ¿cierto? Porque realmente no se ha elongado el resorte, el segundo resorte no se ha elongado x2, se ha elongado x2 menos esto que se desplazó la primera masa, es decir, x2 menos x1. Y esa será la fuerza de restitución de este resorte hacia acá. Pero sobre la masa M1 actúa también esta fuerza de restitución del resorte 2 que está alando hacia abajo la masa 1. Dicho esto, uno puede establecer las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, para la primera masa, ¿cómo sería? Sería la masa por la segunda derivada del desplazamiento, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Y acá tenemos lo que viene siendo esta fuerza de restitución, que es una suma de fuerzas en últimas, ¿no? Es una suma de fuerzas. Tenemos aquí menos K1 X1, que apunta hacia arriba, entonces negativo, más K por X2 menos X1, que es esta fuerza que actúa, que apunta hacia abajo. Para la segunda, para el segundo resorte, ¿qué ecuación podemos escribir? Tenemos aquí M2 por la segunda derivada de X2 con respecto al tiempo. ¿Y esto será igual a qué? Simplemente a menos K2 X2 menos X1. Y con esto completamos nosotros nuestro sistema de ecuaciones diferenciales para un sistema masa resorte acoplado. Bien, por acá tenemos X1, por acá tenemos para M1 y por acá para M2. Es decir, en general, para un sistema masa resorte acoplado, tenemos que esto se modela con este sistema de ecuaciones diferenciales. Bien. Se modela con este sistema de ecuaciones diferenciales. Dicho esto, veamos entonces ahora sí un problema donde se involucran estos datos. A ver, por acá debemos tener un problema. Acá está. Observen. Dice, vamos a tomar un sistema masa resorte acoplado donde el valor de K1 es 6, K2 es 4, M1 es 1 y M2 es 1. Es decir, reemplazando en ese sistema que mostré hace un momento, nos queda este sistema de ecuaciones diferenciales. Y bueno, esto ya se convierte en ¿qué? En algo de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Tenemos que eliminar x1 o x2. Acá lo que tiene adicional es que dan unas condiciones iniciales para describir el movimiento en todo instante de tiempo. Entonces, procedemos como ya lo hemos hecho, eliminamos x1 y luego eliminamos x2 y obtenemos las soluciones, x1 y x2. Posteriormente procedemos a evaluar en las condiciones iniciales, ¿cierto? Tenemos por acá que x1 evaluado en 0 es 0. Y bueno, si x1 evaluado en 0 da 0, por ejemplo, ¿qué valores dan 0? Esto que tiene 0 da 0, esto que tiene 0 da 0, coseno de 0 vale 1 y coseno acá de 0 esto también vale 1. Es decir, tenemos la ecuación C1 más C2 igual a 0, ¿cierto? Perdón, más C3. Más C3 igual a 0. Tenemos que derivar x1, x1, evaluar en 0, utilizar la otra condición que dice que esto va a dar 1. Bien. Eso va a dar 1. Si nosotros derivamos x1 con respecto a t, a ver, acá en este primer término nos va a quedar c1 raíz de 2 por menos seno de t. Evaluado en 0, va a dar 0 esa parte. Bien. Esta parte de aquí nos va a quedar raíz de 2c2, ¿cierto? Raíz de 2c2 por el coseno de t. Coseno de t evaluado en 0 da 1. Entonces acá tenemos raíz de 2c2.
Cuando derive coseno, eso depende de seno, evaluado en 0 da 0. Y acá tenemos 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3, C4 igual a 0. De momento, si ustedes observan, de momento este sistema no puedo resolverlo porque las primeras dos ecuaciones dependen de una cosa, la primera ecuación depende de C1 y C3, la segunda de C2 y C4. O sea, de momento aquí no puedo hacer nada. Pero para eso tengo X2. Para eso tengo X2 y bueno, teniendo X2, entonces procedo de la misma forma haciendo las cuentas y aquí sí es necesario. Observe, si esto se llamara X5, acá tendría tal vez una ecuación muy parecida, pero con C5, ¿cierto? C5 y C6. Y entonces acá tenemos peor el problema. Entonces, por eso les digo, cuando tengamos que resolver un sistema de ecuaciones con condiciones, antes de llevarlo acá, sí es necesario que nosotros relacionemos estas constantes. No mames. ¿Y qué pasó ahí?